Ahí está, perdón. Bueno, igual esto ya lo hemos visto, lo del ensañamiento, ¿no? Esto creo que habíamos adelantado algo, que tenía que ver precisamente con esto, ¿no? De la intención del autor de aumentar el sufrimiento previo a la muerte, de generar una agonía previa en la víctima, alargar el momento de la muerte, que venía ya de una vieja tradición, como decía Pacheco, comentarista del Código Español. Recuerden que esto viene del Código Español de 1870, como un agravante general, estaba en la parte general. En el Código Penal de 1886, 1887, lo mismo. Se trataba de un agravante, al igual que la alevosía, en la parte general. Luego, tanto Tejedor como el proyecto de 1891 lo colocan como una hipótesis especial referida exclusivamente al homicidio. Y decía de una frase célebre, creo que es bastante gráfica, atribuida a Calígula, ¿no? Que la verdadera intención del autor era hacerle sentir su propia muerte a la víctima, a través de esta agonía, a través de los procedimientos tendientes a prolongar el sufrimiento antes de la muerte. La víctima ya no está en condiciones de defenderse, entonces objetivamente requiere precisamente de esos actos objetivos tendientes a lograr el resultado pretendido. Fundamentalmente se basa en el aspecto subjetivo, como por ahí dice Soler, hay un desdoblamiento de la voluntad, ¿no? Por un lado, la voluntad de matar, y por el otro lado, la voluntad de matar de ese modo, haciendo sufrir previamente a la víctima. Esta crueldad es lo que caracteriza al ensañamiento. Además de ser un hecho físico, por lo tanto, es un hecho psíquico. Este debe ser el móvil, el que impulsa al autor a obrar de esa manera. Deben conjugarse el hecho físico con el hecho psíquico. Ahora, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la víctima todavía está viva. Por eso decía que eventualmente podrá ser un indicio, pero la importante cantidad de puñaladas o golpes sobre el cuerpo de la víctima no son decisivos. Es necesario que el autor obre en esa dirección, que busque el sufrimiento previo de la víctima. Tampoco podemos decir que hay ensañamiento cuando, por ejemplo, se cercena, se corta el cuerpo, una vez muerto, lógicamente, una vez que se le dio muerte, los casos en que se cercena el cuerpo de la víctima para encubrir u ocultar el homicidio. No es constitutivo de ensañamiento. ¿Se entiende? O sea, necesitamos una víctima que previamente a su muerte haya sufrido, hecho objetivo, haya estado en agonía, hecho objetivo, pero además que ello haya sido buscado y pretendido por el autor del hecho. Por eso tiene un fuerte componente subjetivo. Esto es lo que caracteriza al ensañamiento. Luego viene la alevosía, que participa más o menos de las mismas características, ¿no? También tiene que ver con el aspecto psíquico. Acá normalmente hay dos formas crueles de matar en lo que respecta a esto cercanas a la alevosía, que son las que sirven de fuente a nuestro legislador. Por un lado, lo que se llama el homicidio proditorio. Proditio, el derecho romano, que vendría a ser algo así como traición. El homicidio traicionero. Hay un ocultamiento moral por parte del autor, es decir, se oculta la intención de matar. Normalmente quien actúa de esta manera trata de ganarse la confianza de la víctima para poder facilitar la ejecución del hecho, ya sea a través de algún artilugio o artificio, como invitarlo a cenar, compartir un juego, etcétera, etcétera, y llevarlo a un lugar conveniente para que de esa manera pueda ser más fácil el resultado pretendido. Es el homicidio proditorio, el matar a traición, traicioneramente
un ocultamiento de carácter moral o intelectual, si lo quieren llamar. Y por otro lado, una corriente que tiene que ver con el homicidio por acecho. Creo que algo referí de esto, que viene del derecho italiano y del derecho francés. Era el homicidio per agguato en el derecho italiano, o el get appens del derecho francés, que está tomado una expresión que es get à penser, que significa pensarlo antes. En donde, a diferencia del anterior, acá hay un ocultamiento material, físico, de la persona o de los medios con los que se va a ejecutar. La ley argentina no define la alevosía y ahí vienen los problemas de interpretación, porque la alevosía es un concepto que participa de ambos componentes. No se identifica con el proditorio y el acecho, pero participa de ambos componentes. Puede darse alevosía de ambas maneras. La alevosía es también una expresión que viene del Código Penal Español, también de 1870, que sirve de fuente a Tejedor. Pero acá, ustedes saben que Tejedor fue gran jurista argentino, el que arma un proyecto de Código Penal en los albores de lo que sería la República Argentina, allá por los años 1866, 1867. Y él se nutre fundamentalmente del Código Español de 1848, de 1850, y más allá de lo que pasa en el medio con el proyecto de 1881, que fue también muy importante, de Villegas Ugarriza, fundamentalmente, y Matienzo, que van a dar las bases para el Código de 1886. Fíjense de dónde estamos hablando. En 1886 ya estaba vigente el Código Español de 1870, y de ahí lo toma Tejedor. Es más, Tejedor define la alevosía dando estas características, ¿no? Decía que es la muerte que se da a otra persona fuera de riña o pelea, de forma de improviso y con cautela, tomando desprevenida a la víctima, al paciente, decía él, pero bueno, se entiende que es la víctima. Y si bien estaba en la parte general del Código Español de 1870, él lo coloca como un agravante específico del homicidio, al igual que lo hace el proyecto de 1891, también importantísimo, para lo que es nuestra legislación. En definitiva, se nutre del concepto, porque siguió varias fuentes Tejedor en todo esto, y el Código de 1886-87, creo que ustedes lo han visto más o menos en la parte general reseñado, el Código de Baviera, el Código Napoleón, el Código italiano, el Código francés, son seguidos por Tejedor para armar lo que sería un código. Imagínense en esa época lo que era esto, lo que hoy llamamos República Argentina, ¿no? No solo por la cantidad de habitantes, sino por lo que representaba toda, digamos, todo el sistema normativo mundial con respecto a una colonia que recién aparecía con ciertos visos de independencia en 1816. Por otra parte, lógicamente no existía en Internet medios de comunicación de esta naturaleza, y lógicamente se dificultaba absolutamente todo, y había que armar un sistema jurídico para completar lo que iba a ser y es el Estado de Derecho. En definitiva, lo que respecta a alevosía, es un poco más que todo el homicidio proditorio. Se compone de esto, ¿no? Del homicidio a traición, del homicidio por acecho o acechanza, que en definitiva eso es lo que es insidioso, ¿no? El artilugio, el artificio, el engaño. Esto es la idea que campea en todo el inciso segundo. El artificio, el engaño, lo traicionero. Esto es lo que califica los homicidios cometidos de esta manera.
Proyecto en 1891 desplaza el veneno, elimina el veneno, diciendo que, lógicamente, ahí no había premeditación. Lo que daba a entender, y ahí aparece toda una doctrina de jurisprudencia, que exige para la alevosía la premeditación. ¿Eh? Ustedes habrán oído hablar de esta famosa frase de premeditación y alevosía. Pero hay que tener cuidado con esto, porque eso ya fue eliminado en nuestro código y hoy no se exige tanto como la premeditación, que vendría a ser el cálculo frío reflexivo. Recuerden el get a pensé, o sea, pensarlo antes, el homicidio. Hoy lo que exige la doctrina y la jurisprudencia para hablar de alevosía es la preordenación a un resultado. Se caracteriza por la famosa frase que existía en el Código Penal Español de 1870, de matar a traición, a lo que se le agrega la cobarde finalidad de matar sobre seguro, es decir, sin riesgo para el autor de la defensa que pueda oponer la víctima o terceros. Esto es muy importante porque deben darse estos contenidos. No basta solamente un ataque inesperado y tomar a la víctima desprevenida, sino que ese estado debe haber sido buscado, procurado o aprovechado por el autor. ¿Eh? En el homicidio proditorio, lógicamente, no siempre es necesaria la premeditación, no siempre va a existir premeditación, porque el que mata a su enemigo dormido o el que mata a un niño recién nacido, desde el punto de vista objetivo, no está premeditando el hecho, por lo menos en una forma fríamente calculada o madurada previamente. Pero sí debe haber sido ese el motivo por el cual se decide actuar. Es decir, aprovecha la situación en la que se encuentra la víctima o la procura, es decir, utiliza los medios necesarios para colocarlo en un estado de indefensión y además en un lugar o en una situación en donde no pueda defenderse válidamente tanto él como un tercero que lo pudiera llegar a asistir. Esta situación, fíjense que esto es muy importante, es la que debe haber decidido a la víctima haber actuado de esa manera. El aprovechamiento de la situación o la búsqueda de esa situación. Desde el punto de vista subjetivo, se requiere entonces que el autor haya preordenado su acción precisamente a lograr un estado de situación inesperada para la víctima, colocada en una situación y en un lugar determinado donde tenga menos posibilidades de defenderse o el auxilio de terceros sea prácticamente imposible. Eso es lo que se busca, lo que busca el autor para decir que en este caso hubo alevosía. No todo ataque inesperado para la víctima es automáticamente un homicidio alevoso. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante. No siempre todo ataque que es inesperado por la víctima es siempre alevoso. Al contrario, puede suceder que la víctima se encuentre desprevenida, pero el ataque haya sido motivo de un impulso espontáneo por parte del autor o por cualquier otro motivo. Entonces, objetivamente nos vamos a encontrar con una víctima que no esperaba ese ataque. Pero el motivo, la causal por la cual el autor obró, no estaba inspirado en esa situación, sino en otro motivo. En esos casos no hay alevosía, por más que la víctima se encuentre desprevenida. Es, por lo tanto, también un fuerte contenido subjetivo que debe existir en estos casos. Sí. Mariano. El ejemplo que usted dice, sí, buenas tardes. El ejemplo que usted da que el sujeto activo lo ataca a la víctima de forma inesperada, pero puede ser por otros móviles. Por ejemplo, una persona que es contratada, un francotirador, lo contrata para matar. Eso no entraría como alevosía, sino por los móviles.
ahí ya entramos en el inciso siguiente. Perdón, doctor. Claro, por eso decía. El caso de este hombre economista que mató a su hijito de 2 años en España, en Barcelona. Sí, tremendo. Lo premeditó y actuó matando a la criatura. ¿Eso sería alevosía? En nuestro derecho yo creo que sí. No solo alevosía, sino, ¿tienen a mano el código? Sí. Creo, por las noticias periodísticas, no nos basemos en lo que dicen los medios, sino que hay que comprobarlo todo en el expediente. Pero fíjense en el inciso 12 del artículo 80. Si lo tiene alguna mano, lo puede leer. Sí, cómo no. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o se ha mantenido una relación en los términos del inciso primero. Bien. Es decir, con una pareja, por ejemplo. Claro. Con el fin de causarle un sufrimiento a la pareja. Claro. O a la su mamá. expareja. Creo, vuelvo a repetir, tomémoslo con pinzas por lo que dicen los medios periodísticos. Hay una frase, un mensaje, creo que es a través de un medio digital, no sé si WhatsApp, mail, que le dice algo así: acá te dejo esto que mereces, ¿no? Te lo dejo en ese estado, una cosa así. Como dando a entender... Profe, de hecho, perdón, en una de las noticias dijeron que estaba caratulado como femicidio secular, que ahí me mató, no sé por qué sería así, ¿no? Pero me llamó la atención eso. Claro, porque en algunos casos se lo llama transversal, por eso depende de la legislación también, ¿no? Por eso dije, en nuestro caso, suponiendo que fueran ciertas y fidedignas todas las informaciones que nos llegan, el hecho estaría más vinculado con este inciso 12. Creo que la muerte es para causarle un sufrimiento a su pareja o expareja, que es lo que acabamos de leer en el inciso 12. Más allá de que puedan concurrir otras circunstancias agravantes. Pero en este caso no. Supongamos que estamos hablando de una alevosía en donde no hay una relación interpersonal de esa naturaleza entre la víctima y victimario. Estamos hablando de casos supuestos. Luego pueden concurrir otra serie de agravaciones. Pero en principio lo que el código está queriendo sancionar son los supuestos en donde hay un homicidio alevoso, independientemente de la relación que una a las partes que están en juego en estos supuestos. Y por eso quería destacar, porque hay mucha jurisprudencia encontrada en cuanto a la evaluación de las circunstancias para considerar si es alevoso o no. Acá debe destacarse que el móvil, la causa o el motivo que impulsa a actuar al autor es el aprovechamiento de encontrar desprevenida a la víctima o buscar ese estado, esa situación, en forma preordenada. Normalmente, junto con la alevosía, va a haber premeditación. Porque fíjense, quien oculta su persona o los medios, está ocultando materialmente, físicamente, el acto, en definitiva, que va a cometer. Por lo tanto, ese sujeto debe haberlo pensado anteriormente. Debe haber sido motivo de un cálculo previo. Ahí normalmente va a haber premeditación. La premeditación es característico de la alevosía, pero no es una exigencia, no es un requisito típico, porque puede haber alevosía sin premeditación. ¿En qué supuestos? Cuando el autor aprovecha una situación de incapacidad o inesperada para la víctima, pero ese debe haber sido el móvil que guía al autor. Y vuelvo a repetir estos ejemplos que ponía anteriormente. Aun cuando la víctima está desprevenida, si el móvil, si la causa que lo impulsó a matar al sujeto fue un arranque de furia espontáneo en esa situación, no hay alevosía, por más que esté desprevenida la víctima. ¿Se entiende?
deben conjugarse los dos elementos, el objetivo y el subjetivo fundamentalmente. La alevosía requiere no solo matar a traición, sino que el autor haya preordenado ese estado para lograr una indefensión por parte de la víctima o un tercero que pudiera auxiliar. La preordenación es un estado psíquico que indica esta disposición de medios para lograr un resultado cobarde por su parte, que lo coloca en un estado de indefensión a quien va a ser a futuro su víctima. ¿Se entiende? Estas son las pautas que hay que tener en cuenta, sí. ¿Qué es lo que diferencia o cuál sería la clave para poder diferenciar la alevosía de otro procedimiento insidioso? Bien, ahí más que nada lo que tenemos es el veneno u otro procedimiento insidioso, ¿no? Que si bien se refiere a los tres casos que estamos hablando, ensañamiento, alevosía o veneno, decía que lo insidioso, fíjense cómo se va uniendo todo, es sinónimo de acechanza. Es un artificio, es un engaño. ¿Por qué? Yo lo trato, para que se comprenda la mayoría de los autores, junto con el veneno, porque esto es lo que puede prestar algún tipo de confusión, ¿no? Veneno u otro procedimiento insidioso. Quiere decir que la insidia está caracterizando a los conceptos anteriores. No es tanto la calidad o naturaleza de las cosas lo que lo convierte en insidioso, sino el modus operandi, es el modo de empleo. En el caso del veneno, ustedes saben que veneno es cualquier sustancia animal, vegetal, mineral, en estado sólido, líquido, gaseoso, que ingerida o puesta en el cuerpo del ser humano provoca la muerte, ¿no? Una sustancia venenosa, ácidos, tóxicos, en fin, cualquier otra sustancia. Pero lo que va a caracterizar el homicidio agravado por el veneno no es tanto la naturaleza del medio empleado, sino el modo astuto, engañoso, insidioso de hacerlo. Es un suministro doloso y oculto del veneno. La víctima también se encuentra en un estado de indefensión precisamente porque no lo espera, no sabe lo que está ingiriendo. El autor se lo suministra de modo oculto, engañoso, artificiosamente. Si yo empleo violentamente veneno, es decir, sujeto a alguien a una silla, lo ato y le pongo a la fuerza veneno en su boca, no voy a estar cometiendo este delito agravado por el empleo de veneno. Ahí hay un empleo violento del veneno. Para que haya una agravación por veneno, el veneno debe ser suministrado en forma solapada, oculta. La víctima no sabe que lo que está ingiriendo es veneno. Como Gilla Murano hacía con las amigas. Por ejemplo, en realidad fue la primera forma. Ustedes saben que la primera forma de grabación de todas estas que estamos viendo fue la del veneno, muy utilizada en época de la Edad Media. Y era doblemente cruel, ¿por qué? Porque además no se podía descubrir con facilidad cuál había sido la causa de la muerte ni quién había sido su autor. La ciencia no estaba tan avanzada. Hoy tomamos un pelo de la víctima y podemos determinar cuál fue la causa de la muerte, qué tipo de veneno, en qué cantidad, qué dosis, etcétera, etcétera. Por eso en aquel momento apareció como uno de los crímenes más graves. Incluso en Francia, en la Edad Media, había una corte especializada en todo esto, era una corte de venenos. Se ocupaba de atender los casos de homicidio por envenenamiento. Fíjense la trascendencia que tenía todo esto. Hoy ha perdido vigencia por este avance científico. Pero bueno, sigue estando vigente nuestro código, pero lo que caracteriza a esta situación, vuelvo a repetir, no es tanto la naturaleza, la consistencia del medio, sino el modo en que se lo utiliza, engañosamente,
solapadamente. La víctima no sabe que está ingiriendo veneno. Al contrario, cree que lo que está ingiriendo, en el caso de un convite, es una sustancia inocua, inofensiva. ¿Se entiende? Por eso se le agrega otro procedimiento insidioso, es decir, la muerte provocada a través de cualquier otra sustancia que, sin ser catalogada como veneno, pueda provocar el mismo resultado. Pero lo que caracteriza a la muerte es el procedimiento artificioso, con engaño, que lleva a la muerte de esta persona. Es como una ampliación de los medios enunciados anteriormente, del ensañamiento, la alevosía y del veneno. Soler da el ejemplo del vidrio molido, en fin, puede ser cualquier otra sustancia que en sí misma no sea considerado como veneno técnicamente, pero que pueda lograr el mismo resultado, muerte. Pero siempre y cuando haya sido suministrada de modo solapado, engañoso, artero, de modo tal de que la víctima no esperaba esa situación. Fíjense que todo tiene una razón de ser. Hay una víctima desprevenida, es inesperado el ataque para la víctima, y hay una crueldad manifiesta por parte del autor, en donde hay un desdoblamiento de la voluntad. Punto 1, quiere matar. Punto 2, matar, pero de ese modo, no de cualquier otro. Esto es característica del inciso segundo. ¿Se entiende? Bien, igual yo les doy las pautas, porque si no, no terminamos, nos vamos a terminar el cuatrimestre y no vamos a pasar del artículo 80. Yo les doy algunas pautas, hay cosas subidas en la página, cualquier libro de texto puede ilustrarlos al respecto. Voy dando algunas pautas porque a veces es importante. Ustedes después se preguntarán, pero no, leí una jurisprudencia que decía una cosa y que decía otra, sí. Todo parte de esto que les decía, de que la ley no lo define, en el caso de la alevosía o el ensañamiento, no hay una definición concreta como existía en los sistemas jurídicos que sirvieron de fuente al legislador argentino. Hay una abreviación de las fuentes que se tomaron, a veces no siempre coincidentes, como la italiana por un lado, la napoleónica por el otro, que venía del derecho romano, o el Código de Baviera, muy seguido por Tejedor, al igual que el Código español, y todo eso logra una conjunción que, por suerte, en líneas generales, la jurisprudencia y la doctrina fue marcando como principios rectores dentro de lo que son los homicidios agravados, ¿no? Específicamente en estos casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de algo que tiene que ser superior a un homicidio común, una circunstancia extra que justifique la elevación de pena. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años, mientras que estos tienen una prisión perpetua. Por lo tanto, tiene que haber un mayor contenido de injusto. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. No es simplemente, encontramos una víctima que estaba desprevenida, fue un ataque. No, no, no. Un momentito, hay que contemplar el hecho psíquico de la preordenación, de la subjetividad del autor. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero esto, ¿cómo lo comprobamos? Bueno, esto es algo de lo que no se ocupa el derecho penal, sino el derecho procesal penal. Profe, una consulta. Sí. ¿Podría decirse, con lo que estaba explicando recién, que entre alevosía y la utilización de veneno, de esta forma, podría haber una relación de género y especie? Mira, en cierto modo tocas un tema que es muy interesante, que tiene que ver con lo histórico, ¿no? Que algo mencioné, creo haber mencionado, que es cuando desaparece el veneno como forma de agravación en el proyecto de 1891. La exposición de motivos dice, mire, hemos sacado el veneno acá porque no siempre se dan estas circunstancias de premeditación y alevosía, como si fuera necesario explicarlo. Luego la ley de reformas al Código Penal, en el 1903-1904, lo vuelve a incorporar, el veneno, cosa que no era necesario si pensábamos que la alevosía estaba caracterizada por la premeditación.
Normalmente, si vos utilizás veneno y entendés que no es solo el uso de la sustancia, sino el modo en que lo empleás, lógicamente, quien va a actuar de ese modo es porque ha pensado previamente cómo actuar. Hay un cálculo frío, ordenado. Entonces ahí normalmente va a haber premeditación en el uso del veneno si entendemos que la variable crueldad está asignada por este aspecto subjetivo que en estos casos ineludiblemente requiere la premeditación. Claro, estaría siendo redundante en un punto. Exactamente. Es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque dio lugar, esto fue lo que vos preguntás, dio lugar a una doctrina y una jurisprudencia en aquella época que empezó a exigir premeditación dentro de lo que era la alevosía. Por lo tanto, dijeron, no es necesario contemplar el veneno, ya que quien suministra veneno, por el solo hecho de hacerlo, estaría cometiendo el delito. Sin tener en cuenta que si la alevosía exige premeditación, quien coloca veneno de este modo, el modus operandi es artero, es engañoso, es solapado, está actuando con premeditación, que es la característica fundamental de la alevosía. ¿Se entiende? Sería muy interesante ocuparnos de ver cómo va evolucionando, pero vuelvo a repetir, a veces esto conspira un poco contra lo que es la cruzada corta, ¿no? Pero véanlo en cualquier libro de texto, ustedes lo pueden profundizar si les interesa el tema. En realidad, todos son procedimientos insidiosos, todos son procedimientos crueles, modos crueles de matar. Y esto es lo que caracteriza a la agravación que da lugar a una penalidad más elevada que la del homicidio simple. Creo que tenía, me olvidé, tenía para compartir, para que ustedes fueran viendo. A ver, discúlpenme, perdónenme. Acá tenía la página, ¿no? Yo les había marcado algunos tips para que lo fueran siguiendo, donde está mencionado lo que veníamos viendo recién, de lo que veníamos hablando. ¿Lo llegan a ver? Sí, sí. Bien. Vamos al inciso tercero, que alguien preguntaba hoy si una persona mandaba a matar a otra, ¿no? Que podía ser el caso. Bueno, no, acá no hay alevosía. Acá lo que hay es un pacto homicida. Estamos hablando del inciso tercero. Por precio o promesa remuneratoria, dice el código. O sea, al que matare por precio o promesa remuneratoria. Presten atención a la estructura y los giros idiomáticos empleados por el código. Al que matare, se impondrá prisión o reclusión perpetua, al que matare por precio o promesa remuneratoria. Es decir, el que cobra por matar a otro. ¿Sí? Es el típico caso del asesinato, sicariato, como quieran llamarlo. También es muy interesante la evolución histórica, incluso de dónde proviene el nombre de asesín, que eran los que consumían determinadas sustancias, la leyenda del viejo la montaña. Bueno, lo pueden ver en cualquier libro, no viene tanto al caso. De ahí viene la palabra de hashish. De hashish se deriva en asesín, y asesinos son los que consumían esa sustancia y mataban, eran una especie de mercenarios hace ya muchísimo tiempo, y de ahí deriva el nombre de asesino al asesinato. Pero también se lo denomina el homicidio por mandatario, ¿no? Por mandante y mandatario. Es decir, acá hay un pacto, esto es lo interesante. Lo característico de esta grabación es que hay un pacto entre dos personas, una que encarga el homicidio y otra que lo ejecuta. Ese pacto está basado en una retribución, no es gratuito. El sujeto mata porque le pagan.
Se llama precio cuando se le paga antes de la ejecución del hecho del homicidio, o promesa remuneratoria porque se le va a retribuir con posterioridad a la ejecución del hecho. ¿Se entiende? En ambos casos tiene que haber una compensación o retribución de carácter económico, patrimonial, dineraria. El precio es en dinero, la promesa remuneratoria puede ser traducida por cualquier otro tipo de objeto, pero siempre con un valor económico o patrimonial. No necesariamente tiene que ser, ni lo creo que sea acá, permítame la broma, en pesos argentinos, ¿no? Por la devaluación y la inflación. Posiblemente es de moneda extranjera o en algún tipo de metal. Pero bueno, más allá de la broma, puede ser retribuido con un cuadro que tenga un valor económico, con la ubicación en algún cargo de carácter funcional, estatal, privado, que represente una retribución de carácter económico. Hay un ánimo de lucro por parte de aquel que ejecuta el hecho. Y ahí creo que preguntaba, claro, porque fíjense, le vuelvo a repetir, las palabras que usa el texto de la ley. Acá se castiga al que matare por precio. Hay un pacto, ¿verdad? Hay alguien que paga y alguien que recibe. Por supuesto que ese motivo despreciable, cobarde también, de matar, del desprecio de la vida del otro simplemente por una cuestión de carácter dinerario, cualquiera sea el monto, ¿eh? Acá no estamos hablando de un monto mínimo, no hay ninguna condición objetiva de punibilidad ni nada por el estilo. Es simplemente esa actitud de despreciar la vida de un tercero por el vil metal, como se diría semánticamente. Entonces hay un mayor contenido injusto que amerita la imposición de una mayor pena. Pero se castiga al que mata por precio, al que mata porque le pagaron. Y el que pagó, el mandante, ¿merece alguna penalidad? Porque acá no está explicado. ¿No se aplicarían las reglas de la participación ahí? Muy bien, vayamos a la regla de... Vayamos a la regla... Vayamos a las reglas de participación. ¿Cuál de todas las reglas de participación? Partícipe necesario sería, ¿no? ¿Es un partícipe necesario? ¿Podría ser coautoría? Algunos me dicen es un coautor. ¿Algo más? ¿No es un autor intelectual? Autoría intelectual, fíjense. Ya tenemos partícipe necesario, coautor, autor intelectual. Vayamos a, ¿cómo diríamos? Conceptualizar los institutos que ustedes están mencionando. ¿Quién es partícipe necesario? La persona sin la cual no se podría haber cometido el hecho. Me suena más a un partícipe primario eso. Quizás, está bien, a veces se utiliza la terminología en forma indistinta, pero los casos de participación necesaria son más bien casos de codelincuencia, ¿no? Como por ejemplo en el cohecho. Tanto se castiga al que da dinero para la ejecución de un acto funcional como para el funcionario que lo recibe a fin de dar cumplimiento al mismo. ¿Se entiende? Pero bueno, aceptemos que partícipe necesario pueden ser entendidos como un cómplice primario, un partícipe primario. ¿Qué característica tiene para que alguien sea partícipe primario? ¿En qué debe participar? Toma lugar en la ejecución del hecho. Muy bien. En la ejecución del hecho. Indispensable. Claro. Acá, participó en la ejecución.
No. A lo mejor estaba a 2.000 kilómetros de distancia, le mandó una transferencia por home banking. Me decís, ¿cómo partícipe primario si yo no tengo nada que ver ni sé dónde se produjo el hecho? ¿Por qué me dicen partícipe primario si no participé en la ejecución? Porque es el autor intelectual. O sea, descartamos partícipe primario entonces. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a autor intelectual. ¿Qué es un autor intelectual? ¿Dónde está mencionado el autor intelectual? Si es que lo está en el Código Penal. ¿O es una construcción dogmática? Sería un instigador. Pero vamos por parte, pues si no confundimos todo. Vamos primero con el autor intelectual, pues no sé qué es un autor intelectual, ni está previsto como tal en la parte general. ¿O es una construcción dogmática? Creo que es una construcción dogmática, ¿o no? Ajá. Y supongamos que sí. ¿En qué consiste? Explíquenmelo porque no lo encuentro en el código. Sería aquella persona que planea concretar un asesinato de determinada persona. O un delito cualquiera. Pero es El que da ¿Hay la alguien que idea. está conectado o algún celular o un dispositivo cercano? Profe, pero Ahí está. crear esa figura que no está contemplada en el código no violaría el principio de máxima taxatividad. Podríamos decirlo también, si me están construyendo un autor intelectual que no figura en la parte general, pero vamos a suponer que lo aceptamos dogmáticamente por una serie de problemáticas que hay. ¿De qué estamos hablando cuando, creo, hablamos de autor intelectual? Un autor mediato. Muy bien, autoría mediata. Díganme, ¿quién es autor mediato? ¿Qué supuestos contempla la autoría mediata? Principalmente, ¿cómo actúa el ejecutor? Por engaño. Podría ser más ser. genérico. ¿Es el que empuja a otro para producir la muerte? Utiliza Otra terceros. persona, ¿no? No lo hace. A través de un instrumento. ¿Un instrumento qué? ¿Un instrumento cómo? Instrumento. Un instrumento no doloso o inculpable. Si yo empujo a alguien, perdón que utilice la misma expresión, tengo la intención de romper un vidrio y empujo a alguien que va caminando conmigo, lo estoy utilizando de instrumento, pero el instrumento actúa sin dolo. Para que haya autoría mediata, el instrumento, persona, actúa sin dolo o en forma inculpable, ¿no es cierto? Parte general. Se da acá el supuesto en el caso de el que paga a otro. No. No. El que mata, el ejecutor mata dolosamente. O sea que no podemos hablar de autoría mediata, ni intelectual, ni participación primaria o necesaria. Entonces, ¿qué nos queda? Como decía alguna de las compañeras que no vi, perdón. Estamos descartando todas las posibilidades. Nos queda, alguien dijo por ahí. La de la coautoría. Me había olvidado. ¿Coautor? ¿Quién es coautor? El que realiza el mismo El que ayuda delito. Realiza dentro del mismo que se delito. cometa el delito. No ayuda, porque los cómplices Bueno, también ayudan. Claro, Son los que toman parte de la ejecución del hecho. claro. Sí, se reparten tareas. Bien, puede haber una coautoría por división de funciones. ¿No es cierto? Que es la más conocida. Pero requiere que realice el tipo penal el coautor. O una parte de este. Entonces Claro. sería instigador. Bien. Llegamos al final para el instigador. Muy bien. ¿Quién es instigador? ¿Dónde está contemplada la instigación?
En la última parte del artículo 45. Ah, ¿me lo pueden leer? Que no lo tengo a mano. No sé si se sigue acoplando mi El que hubiese micrófono. determinado directamente a otro a cometerlo. Perdón, no se escuchó bien, porque hay alguien que está acoplando, sí o no. Dice en la última parte del artículo 45, en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. ¿Eso es instigación o es determinación? Qué problemita, ¿no? Les dije que repasaran la parte general, ¿eh? Acá la vamos a ver permanentemente, la parte general. Bien, más allá de las discusiones doctrinarias que puede haber en cuanto a la determinación, si la instigación queda dentro del concepto de determinador, si se trata de una categoría autónoma, etcétera, etcétera, estamos hablando de que la instigación queda comprendida en la segunda parte del artículo 45. ¿Qué pena tiene el instigador? La misma que el La autor. misma pena que el autor. Por lo tanto, resumiendo, el que ejecuta el hecho sería responsable de la comisión del delito del artículo 80, inciso tercero, y el que pagó por ello sería responsable de la comisión del delito del artículo 80, inciso tercero, en función del artículo 45, segundo párrafo, en calidad de instigador. El primero sería autor del 80, inciso 3 que estamos viendo, y el que pagó sería instigador, artículo 45, segunda parte, del artículo 80, inciso tercero. Ambos le corresponden la misma pena, perpetua. ¿Sí? ¿Puede ser una pregunta, profesor? Sí, cómo no. Acá hablaba de precio y lo relacionaba con la moneda, ¿no? Con lo económico. ¿Cuál sería el caso si, por ejemplo, la promesa fuera de si matás a tal, yo contraigo matrimonio con vos? ¿En qué figura encuadraría? Digamos, con una condición. Claro, una promesa pecuniaria, digamos. No entiendo bien cuál sería lo pecuniario de todo esto. Claro, No una pecuniario. promesa. La promesa Claro, es que no se pecuniaria. case, No, pero no es pecuniaria. no. Ahí no queda comprendido. Acá estamos hablando de algo patrimonial, una retribución de carácter económico. Y lo que se castiga fundamentalmente es el desprecio de la vida porque se antepone un lucro económico antes que la vida. Cualquier otro tipo de situación que tenga que ver con relaciones personales, en este inciso no quedan comprendidas. Tiene que ser de carácter patrimonial. Y ya vamos a ver la diferencia que hay, porque si ustedes miran un poco más abajo, en el inciso cuarto, se habla de codicia. Vamos a ver si llegamos. ¿Qué puede traer algún tipo de problema con relación a su correcta distinción con esta disposición? Pero lo que quiero que quede claro es que acá hay dos características. Un móvil de carácter lucrativo por parte del ejecutor y un pacto espurio, vil, cobarde si se quiere, entre mandante y mandatario, entre el que paga y el que recibe el precio. Incluso fíjense que el que paga se oculta en cierta manera, ¿no? Es decir, pretende lograr su impunidad a través del otorgamiento de este mandato, de este pacto con relación al ejecutor. Pero bueno, tiene que ser de móvil de carácter lucrativo. Acá se castiga a aquel que mata porque recibe una compensación dineraria o económica por haber actuado de esa manera, con un desprecio total por la vida de cualquier persona. Consumación y tentativa, les ponía ahí. Vamos a suponer que le encargo a alguien
a través de una promesa remuneratoria, si matás a tal persona, después te doy 1.000.000 de pesos. El ejecutor va, cumple su parte, mata a esta persona, y yo luego me arrepiento, digo, no, ahora no te pago nada. ¿Está consumado el delito? Sí. Para mí también. Para mí también, me parece que es irrelevante el hecho de que se pague o no. Bien, eso es lo correcto. Es decir, no olvidemos que estamos hablando de circunstancias que agravan el delito básico. Por lo tanto, participa de todas las características del delito básico. Cuando se consuma el homicidio con la muerte, punto. No interesa si después cumple, si le pagó o no le pagó, si la plata que le dio era falsa, no interesa. Lo que caracteriza este delito es el móvil, independientemente de que haya cobrado finalmente o no esa promesa remuneratoria. Por lo tanto, todos aquellos principios que informan la figura básica en cuanto a la consumación, a la tentativa, salvo esta característica de participación a través de la instigación, son propias de todos los homicidios agravados. No olvidemos nunca eso, que como se refieren a circunstancias agravantes de un delito base, las características principales de ese delito deben seguir exigiéndose en cada una de estas circunstancias agravantes. Rigen los mismos principios que la figura básica. Bien, vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos al inciso siguiente. Acá estamos hablando de homicidios que tienen una característica personal, también fuertemente subjetiva para el autor. Es el homicidio por placer, codicia, odio racial o religioso, de género a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, ¿no? Acá hay un móvil de carácter personal que es el que agrava el homicidio. ¿Qué carácter? Esto en realidad no estaba originalmente en nuestro código, aparece en 1963, quizás acompañando la Convención Internacional de la Lucha contra el Genocidio o la sanción del genocidio, y se incorpora el odio racial o religioso. Lo mismo que con lo que respecta al placer o la codicia, que tampoco figuraban en el texto original. Son tomadas del Código Alemán de 1858, son tomadas por el proyecto de 60, ustedes recordarán, es el proyecto de 1960, es de Sebastián Soler, luego plasmado en la modificación general del Código Penal a través de la Ley 17.567 del año 68, donde intervienen Sebastián Soler, Carlos Fontán Balestra y Eduardo Aguirre Obarrio. Los creadores, los impulsores de esta ley 17.567 del año 68, que modifica el Código Penal, y más allá de los idas y vueltas, permaneció, fue suprimida y luego reapareció en nuestro código esto del homicidio por placer o el odio. Fíjense que estamos hablando de sentimientos personales en el primer caso. Placer, codicia, odio. Son sentimientos de carácter personal, íntimos. Uno tiene que ver con la satisfacción, el bienestar, el gozo que le provoca a una persona la muerte, la destrucción de una vida, aparentemente sin otro motivo que el placer. Pero cuidado, no hay que confundir el que mata por placer que el que mata sin motivo aparente. Acá se exige un motivo, y el motivo es el placer, es el bienestar, es experimentar una sensación de agrado
de gozo por la destrucción de una vida humana, un total desprecio, falta de respeto por la vida de un ser humano. ¿Qué sería el caso de un psicópata? Sí, normalmente se da en los casos de psicópata, aunque no necesariamente. También puede ser, decía Soler, motivo de una calculada y fina reflexión, que no tiene nada que ver con impulsos o estímulos de carácter psicológico, sino con una personalidad, por lo general identificada con un psicópata, o cualquier otra desviación de carácter psicológico en términos de psiquiatría, sin que llegue a un estado de inimputabilidad, por supuesto. ¿Es el caso de Robledo Puch? No recuerdo el de Robledo Puch, si fue porque antiguamente esto lo que estaba era el homicidio por impulso de perversidad brutal, se llamaba, ¿no? Era una disposición que tenía que ver, que fue el génesis también de todo esto, y dio lugar también a una serie de discusiones acerca de qué era este impulso de perversidad brutal, ¿no? Marcaban 3 condiciones. En primer lugar, tenía que ser un impulso, es decir, una reacción frente a un estímulo por el cual el sujeto actuaba así en forma instantánea. Por otro lado, de perversión, o sea, que iba en contra de lo que sería el común de la generalidad de los casos. Y además brutal, ¿no? Esto dio lugar a una serie de discusiones de carácter doctrinario y se suprimió, como les decía, más que nada tomándolo del Código Penal alemán de 1858, por el homicidio por placer. Independientemente de las condiciones personales del autor, esto sí hay que tener cuidado. Lógicamente no estamos hablando de alguien inimputable. El sujeto debe comprender la criminalidad del acto o tener capacidad para dirigir sus acciones. No estamos dentro del artículo 34, inciso primero, porque si no sería un inimputable. Acá estamos hablando de un sujeto plenamente capaz, más allá de los rasgos de su personalidad. Lo que sí debe acreditarse es que hay un motivo para matar, y el motivo tiene que ser el placer. Por eso digo, cuidado. Alguna jurisprudencia dijo, bueno, no vemos motivo alguno por el cual A mató a B. Como no tenía motivo, decimos que mató por placer. No. Me parece que es errónea esa apreciación que en algún momento lo destacó la Suprema Corte de Buenos Aires, ¿no? Dijo, matar por placer implica matar por un motivo. El motivo es la sensación de bienestar que provoca dar muerte a alguien, aun cuando en definitiva no la haya experimentado. Tiene que haber sido el móvil, la causa por la cual mata, aun cuando después no lo haya conseguido. Si después de ejecutado el hecho se le pregunta al autor, ¿y qué pasó? ¿Finalmente experimentaste placer? No, la verdad que no. Quise buscar el placer, pero no lo logré. No interesa si se movió inspirado en la búsqueda del placer, de ese bienestar, estamos dentro de esta grabación. Se trata de una cuestión de carácter psíquico por parte del autor, que busca un estado de esa naturaleza, que puede ser el placer, la codicia o el odio. Puede ser El al odio, revés. exactamente, sería el inverso del placer. Ya vamos a ver. Primero, la codicia. Doctor, pasa? ¿entraría en este inciso el caso de, he visto casos en donde los autores de un homicidio, al explicar la situación, decían que habían asesinado para sentir lo que se sentía matar. Podría ser. Esto se va a determinar fundamentalmente por pericias de carácter psicológico, ¿no? Un poco lo que hablábamos anteriormente. Ustedes me dirán, pero ¿cómo comprobamos esto? Si está en la cabeza del autor. Bueno, es una tarea, es verdad, es una tarea del derecho procesal penal, que ustedes verán
con posterioridad, esto no es propio del derecho penal, pero hay desde el comienzo por una pericia de carácter psicológico, psiquiátrico, análisis permanente acerca de este tipo de cuestiones, poder llegar a esta conclusión y a través de presunciones o indicios, ¿no? Ir construyendo un perfil del autor que pueda llegar a acreditarse. Ustedes saben que para arribar a una sentencia condenatoria tiene que haber plena prueba de la comisión delictiva y de cada una de las características de los tipos penales, de cada uno de los elementos de los tipos penales. Debe acreditarse plenamente que se movió inspirado en la búsqueda del placer. Lo que decías vos es más cercano a lo que antes se consideraba el impulso de perversidad brutal, que Ricardo Núñez lo toma de un supuesto que sucedió, de un caso que sucedió, en donde dos hermanos en una zona no del todo alejada de la ciudad habían adquirido un arma de fuego, no me acuerdo si era una carabina, una escopeta, y para ver cómo funcionaba le dispararon a alguien que pasaba por ahí, simplemente para saber cómo funcionaba el arma nueva, ¿no? Provocándole la muerte. Entonces ahí se discutía si había un impulso de perversidad brutal, si habían actuado, diríamos en términos actuales, por placer, o con un total desprecio por la vida humana sin ninguna de esas dos características. No importa, acá lo recalco, no basta la ausencia de motivo. A los fines de la aplicación de este agravante, tiene que haber una plena comprobación de que el autor obró inspirado por la búsqueda del placer. Esta satisfacción íntima, la sensación de bienestar, de gozo con la muerte ajena. Debe haber, buscar digamos, esa sensación, aun cuando después no la haya logrado. Bien, en cuanto a la codicia, decía, acá también estamos hablando de términos económicos, ¿no? Porque cuando uno habla de codicia, inmediatamente se le viene el aspecto lucrativo inmediatamente a la cabeza. Pero habíamos visto en el inciso anterior de que alguien mataba por precio, con lo cual también ahí había una compensación de carácter económico. Veamos, a ver qué diferencia podemos encontrar. En primer lugar, la codicia decimos que no es simplemente un actuar inspirado en un ánimo de lucro, sino que es un apetito desmedido, desenfrenado de riqueza, ¿no? El propósito que guía al autor es obtener un rédito de carácter económico, al igual que en el caso anterior, un beneficio de carácter patrimonial. Pero si lo digo así, estaríamos superponiendo ambas hipótesis, la del inciso anterior con esta. ¿Hay alguna diferencia? Que no No hay un pacto. Perdón, dale. Sí, se entendió. Es correcto. En primer lugar, no hay un pacto, no hay alguien que paga. Esto es un motivo personal por parte del sujeto. Es más, nadie le prometió nada. Nadie le pagó por esto. Pero él cree que matando a ese sujeto va a lograr un beneficio económico. Caso ¿Sería típico, matar para lograr una herencia, por ejemplo? exactamente. El que mata a su hermano para quedar como único heredero, el que mata Para al cobrar tío por para seguro. heredarlo. Puede tratarse ¿A un socio? a un socio, sí, en definitiva, a quien fuera con la pretensión de obtener un beneficio con la muerte de ese sujeto. Además, esto es una idea que está en la cabeza del autor, porque nadie le dijo que eso iba a ser así. Puede ser tanto para obtener riqueza o para liberarse de una carga, como puede ser el mantenimiento de una cuota alimentaria, más allá de que confluyan o puedan confluir otras circunstancias agravantes, o liberarse de una deuda, en fin, todo aquel propósito que implique un beneficio económico en la cabeza del autor. Estas son las diferencias fundamentales.
con el inciso anterior. Entonces, no confundir codicia con ánimo de lucro. Acá estamos hablando de un apetito desordenado de riquezas con una idea, no hay pacto, y hay una idea personal del autor de que con la muerte se va a beneficiar con la muerte del otro sujeto, a través de una compensación de carácter económico por un beneficio que va a obtener, ya sea por herencia o por liberarse de una carga o una pretensión de carácter exigible para él. Bien, vamos al otro sentimiento que está contemplado en nuestro código, en este inciso, el odio. Como bien decían ustedes, la contrapartida del placer, ¿no es cierto? Acá hay una sensación de desagrado, de desprecio. Hay algo que genera odio. Decía que estaba inspirado también esto en la convención para sancionar el genocidio, ¿no? Allá por la década del 50, se traspola el Código Penal una disposición que tiene que ver con esto, pero que es más amplia que la del genocidio. Ustedes saben que el genocidio puede abarcar además diversas formas, ¿no? No solo a través de las muertes masivas, sino también lesiones, en fin, una serie de conductas típicas que no se agota en el homicidio. Pero hay un propósito definido en el genocidio, que es el exterminio de la raza. de un grupo determinado. ¿De una etnia o una raza? Muy bien, étnico, racial o religioso. Hay un propósito, hay una finalidad, hay una subjetividad, hay un propósito final de exterminar a toda una población, una parte de esta, un grupo racial, étnico, religioso, etc. Acá el código no exige tanto. Hay un homicidio agravado cuando se mata por odio al sujeto por pertenecer a una raza determinada o a una religión determinada. Aun cuando se mate a uno, pero por pertenencia a una raza, estamos hablando de raza aria, de piel negra, amarilla, lo que fuere, o a una religión, por ser musulmán, por ser católico, judío, o por no pertenecer a ninguna. El odio está limitado a lo racial o religioso. Ahora, vamos a suponer que yo odio a los chilenos o a los uruguayos, y odio a determinada persona por su nacionalidad, y mato a Pedro porque es uruguayo, porque es brasilero o porque es chileno. Y lo mato porque siento odio a su nacionalidad. Cuando el juez me llama para indagar, digo, sí, la verdad lo maté porque tengo odio a esa nacionalidad. Justo vive en mi ciudad y no quiero que viva acá este sujeto. Por eso lo maté, porque lo odio por haber nacido y ser ciudadano uruguayo, brasilero, chileno. ¿Cometo este delito? Para mí sí. Por el odio. Claro, ¿qué problema encontramos acá? Que el odio está limitado a la raza o la religión. En este caso. Luego la reforma lo extendió al género, a la orientación sexual o de género, a la identidad y a su expresión. Pero está limitado el odio no a todo tipo de odio, sino a la raza, religión, a lo que se agrega género, orientación, identidad y expresión. Con lo cual no entraría, por más odio que haya, en realidad cada vez que hay un homicidio hay un poco de odio en todo esto, ¿no? Pero bueno, no entraría como un supuesto agravado por este inciso cuarto. ¿Por qué? Porque no está contemplado. No es cualquier odio, sino el odio que se refiere a la raza, a la religión, al género, a la orientación sexual, a la identidad de género o a su expresión. ¿Qué sería la expresión?
Para esto tenemos que ir a la ley de identidad de género. Ustedes normalmente la ven, ¿no? La han visto en las primeras materias. Esto está íntimamente relacionado con la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, la ley 26.743, del año 2012 ya llevamos unos cuantos años. Define la identidad de género como la vivencia personal propia, como se autopercibe una persona que puede o no corresponder con el sexo que les ha asignado al momento del nacimiento. Y esto puede implicar transformaciones de carácter físico, psíquico, ya sea por vías farmacológicas, naturales o artificiales. ¿La ubican la ley de identidad de género? ¿La han visto en algún momento? En derechos humanos. Muy bien. Civil y humanos creo que algo. Muy bien. Y ahí, al final, se agrega que comprende la orientación sexual, la identidad y su expresión. Esto es, la forma de vestirse, de hablar y los modales, por ejemplo. O sea, tenemos, primero, género. Odio al género. El género es conjunto de seres humanos que se distinguen por características comunes. En este caso, en términos biológicos, de hombre o de mujer. Con lo cual, si bien la reforma tiene un contenido tuitivo del género femenino, acá el delito lo puede cometer una mujer porque tiene odio al género masculino. O una mujer a otra mujer porque odia al género femenino. Sería más difícil. Pero bueno, está la posibilidad. Acá el sujeto activo y sujeto pasivo no están plenamente identificados. Puede ser cualquiera. Basta que el sujeto activo actúe por odio al género igual o contrario. Lo importante es que sienta odio por ese género y ese haya sido el motivo del homicidio. Ahora, profesor, Al género. disculpe, si el hombre mata, en el caso del crimen de odio de género, si el hombre mata a la mujer por el odio al género, ¿no sería también matarla por ser mujer? Entonces, ¿no entraría en el tipo del femicidio? Ahí le tenemos que agregar algo más. Si ustedes ven el inciso 11, ¿lo tienen a mano? Claro, ¿Lo tienen a mano? la violencia de género, ¿no? Exactamente. Falta un elemento. Le faltaría un elemento, que es la violencia de género, que tiene que estar presente para que haya femicidio. En este caso no requiere tanto. Basta solo con el odio al género. Aun cuando no haya existido ningún tipo de relación que pudiera justificar el agregado de violencia de género, que también puede darse. Ya lo veremos al tratar el inciso 11. En principio acá no es necesario. Es simplemente un odio al otro género o al mismo género. Puede ser el autor y la víctima, tanto un hombre como una mujer. Segundo lugar, a la orientación sexual. Esto tiene que ver ya no con su identidad ni con la correspondencia a un género, sino la atracción íntima de carácter sexual que siente una persona por otra del mismo sexo, de distinto sexo, o indistinto, o incluso asexuada, y todas las variables que pueden haber. Lo importante es que el autor sienta un odio, desprecio a una persona porque tiene una orientación homo, hetero, bi, a, y lo que fuere. Ese es el motivo por el cual mata. Cuando se dan estos supuestos, que se mata por la orientación, en este caso, la víctima mantiene un género, se corresponde, lo que se llama cisgénero, se corresponde lo biológico con esa perspectiva, con su elección, pero tiene una orientación sexual diferente y el autor lo mata precisamente por eso, queda comprendido dentro de este articular. Lo mismo sucede con la identidad que hablábamos recién, ¿no? Con esa identidad de género que puede corresponderse o no con la que es asignada al momento del nacimiento, dice la ley 26.743,
y su decreto reglamentario. Incluso se le da a estas personas la posibilidad de modificar, a ser tratada como tal, a modificar incluso las partidas registrales para corresponderse con lo que ha sido elegido como autopercibido, y se lo mata precisamente por odio, por el odio que se tiene a una persona por la identidad de género que ha asumido, o su expresión, como decíamos. En el caso, la forma de hablar, de comportarse, de vestirse, todas las expresiones que tengan que ver con manifestaciones de esa identidad, aun cuando no impliquen un cambio de carácter corporal o fisiológico. Con lo cual quedan comprendidas todas las posibilidades, fundamentalmente en los casos de transvestismo, por ejemplo, que pueden dar lugar a otras complicaciones, pero eso ya lo vamos a analizar cuando veamos el inciso 11 de este mismo articulado. Bien, ya estamos en hora, no quiero perjudicar a nadie que tenga que... Acá me han hecho una pregunta, perdón, tenía el chat desactivado. Alguien pregunta, si matás a tal persona te dejo vivir. Bueno, ahí ya tenemos un problema de coacción, tenemos un problema de antijuridicidad, es decir, si fue coaccionado, si el acto homicida fue producto precisamente de la coacción que se ejerció, con lo cual estaría incurso una causal de inculpabilidad del artículo 34, el que obra coaccionado y no cometería ningún delito. Ahí no, esos supuestos estarían fuera de lo que estamos analizando, ¿no? El caso de Joaquín que preguntaba. Pero bueno, hasta ahora vamos entendiendo bien. Yo simplemente voy brindando pautas, ustedes igual me preguntan lo que sea necesario, porque en el campus virtual está subido una guía, cualquier libro de texto aborda muy bien estos temas, son muy interesantes ya para charlar, podemos hablar de miles de ejemplos, podemos discutir acerca de lo mismo, pero bueno, vuelvo a insistir, no contamos con demasiado tiempo para terminar la cursada. Dejamos esto aquí, ya que estamos en el horario, sé que 18:30 ustedes tienen otras materias, o 18:25, no me acuerdo. Así que, si no hay ninguna pregunta en lo inmediato, continuamos, creo que el lunes viene, no sé si ya viene el doctor Montenegro, pero igual la doctora Sí. Castro estaba subiendo los cronogramas, lo estaba ajustando, porque es difícil hacer un cronograma, pero que ustedes tengan una idea aproximada de lo que se va viendo y qué profesores van actuando en cada caso particular. Y como siempre tienen los mails a disposición, eso sí vi que lo publicó, cualquier consulta, cualquier duda, no tengan ninguna duda en enviarnos lo que sea. Bueno, si no hay nada por ahora, nos vemos en principio el jueves que viene conmigo. Bueno, profe, gracias. Gracias, No, profe. profe, gracias. Buen fin de semana. Chao, gracias. Gracias.